Bien, y estamos aquí en Sanos y Salvos, una entrevista anhelada por nosotros para un tema que nos interesa muchísimo, para compartir con ustedes, que es la bioneuroemoción. Y bueno, la vida y los destinos nos han reunido aquí con Adrián Molina, facilitador, con Mari Malano, coordinadora, organizadora de un taller que se va a estar llevando a cabo en unos días en 11 y 11. La pregunta dice, ¿te sientes atrapados en tus programas? Claro. ¿Cómo es esto? Bien, nosotros la bioneuroemoción es específicamente, el nombre bioneuroemoción corresponde a la metodología que desarrolla Enric Corbera, de quien, si no lo conocen, pueden buscar referencias en internet. Hay muchísimas horas de conferencias de Enric Corbera en YouTube, así que lo pueden ver. Es su metodología lo que nosotros estamos usando. También es conocida como biodescodificación, descodificación biológica. Bueno, tiene muchos nombres para hablar más o menos de lo mismo. Sí. Y a lo que se refiere, bioneuroemoción es a los programas neurológicos que van quedando grabados en nuestra vida y de hecho rigen nuestra vida, ¿sí? Y cómo se comunica nuestra biología con nosotros, nuestro inconsciente, cómo se comunica con nosotros a través de las emociones. O sea, bio de vida, neuro de neurología y de la parte emocional. De ahí el nombre bioneuroemoción. Trabajamos con el origen emocional de todo lo que nos sucede, que tanto sea una enfermedad, desde lo más simple a lo más complejo, y también situaciones de vida en general son las que son traídas siempre a nuestra vida por nuestra parte emocional o por nuestra parte biológica. Siento que hasta un tiempo, a esta parte, se veía la enfermedad o a lo que nos sucedía en la vida como algo externo que debíamos soportar o recibir como, digamos, sin poder manejarlo, sin poder saber de dónde venía. ¿Crees que es una época, un momento de aprender a interpretar y aprender qué es lo que nos está pasando, para qué nos está pasando? Sí. Yo creo que a ver, mucha gente intuitivamente, hace muchísimos años que ya se sabía esto. El otro día estaba leyendo unas cosas que decían, Aristóteles, por ejemplo, sostenía que se pensaba con el corazón, porque él las decisiones las sentía en su cuerpo. Y eso es lo que hacemos nosotros hoy. Trabajamos, una de las preguntas es, ¿a dónde sentís tu emoción? Una persona me dice, tengo una ira. ¿A dónde está tu ira en el cuerpo? ¿La siento en el abdomen? ¿La siento en la boca del estómago? ¿La siento en el pecho? ¿Dónde está mi emoción en el cuerpo? Tiene una localización. Sentirla, exactamente. Y esa es una comunicación de nuestro inconsciente. Y mucha gente, por ejemplo, yo recuerdo haber leído a Louise Hay a principios del año 2000 o en fines de los 90, ya hablaba de las emociones relacionadas con las enfermedades. Bueno, muchísimos de estos filósofos como Deepak Chopra, por ejemplo, Wayne Dyer, todos hablan de esto, de la intención, de la emoción, de la unidad del universo. Nadie está desconectado de nada, ¿sí? Entonces todo lo que nos sucede es para algo. Hay una conexión total en nuestra vida. Y bueno, y la cosa era hacer una metodología para aprender a leer lo que nos está... Exacto, interpretar. A veces, a mí, yo una vez escuché que es como lo que sucede con los tableros de un auto, por ejemplo, ¿no? Que uno tiene todo indicadores a través de símbolos, que bueno, están ahí para llamarnos la atención, pero uno tiene que saber interpretar qué significa cada símbolo y qué hacer ante, bueno, cuando alguno de esos símbolos se activan. Se prende una luz y esa luz, ¿qué me está diciendo? ¿No? Bueno, esto se da cuenta, otra referencia que pueden buscar es el Dr. Hammer, que es un oncólogo alemán muy prestigioso, que en los años 70 él pierde un hijo en un accidente en una cacería, le dan un disparo a su hijo, un disparo de escopeta, y el chico pocos días después muere. Al Dr. Hammer le da un cáncer de testículo y a su esposa un cáncer de ovario. Entonces él dice, él es oncólogo y dice, justo en el momento
donde mi emoción es haber perdido un hijo, la zona de mi cuerpo destinada a la procreación tiene un tumor. Entonces, y casualmente su esposa lo mismo. Entonces empieza a hablar con sus pacientes y empieza a detectar que todos, como él es oncólogo, todos los previos, unos 6 meses antes, un año antes, hubo un impacto emocional muy fuerte en sus pacientes de cáncer. Empieza a hacer unos tags cerebrales y empiezan a salir lo que hoy llamamos los relés de Hammer. Son unas aureolas que salen, es como una especie de diana que sale en el cerebro, ¿no? Una marca circular. Bueno, lo desprestigian muchísimo al doctor Hammer. Yo siempre digo, si hubiera estado unos años antes, lo queman en una plaza. Y bueno, él sigue en su postura porque se da cuenta de que eso así. De hecho, él se cura. Su mujer se cura, pero se vuelve a enfermar de otro tipo de cáncer. Y su esposa muere después de cáncer, pero él se sana. Creo que hay todo un sistema claro. armado que vive paralelo de esto de sostener a pacientes crónicos y totalmente. En la enfermedad, y entonces, bueno, de repente es un poco combatir eso, entonces, bueno, personas que, bueno, ayudan a traer claridad sobre ciertos temas, tienen su resistencia. Pero aparte, claro, a ver, hemos venido creyendo muchos supuestos. Se suponía que las enfermedades se heredaban, por ejemplo, por genética. Y hoy sabemos que no es así. Se hereda la gestión emocional. El gen está. Hay un gen que hace tal cosa, pero el gen por sí solo no hace nada. Es un error, por ejemplo, pensar que hay un gen activo o un gen inactivo. Eso no es así. Y si se fijan, por ejemplo, en las conferencias de Bruce Lipton o leen La biología de la creencia del doctor Bruce Lipton, que es un biólogo, van a leer que él descubre cómo funciona la genética. Y la genética es una información. ¿La leo o no la leo a la información? Si leo una información, aparece una cosa. Si leo otra información, aparece otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos estos supuestos se dieron como verdades dogmáticas. Cuando alguien dice, no, esto no es así, hay una alarma general de decir, ¿cómo vas a decir que esto no es así? ¿No? Y eso es lo que le pasa un poco a Hammer, y es comparable, esto que descubre Hammer, yo siempre le digo, es como decir que la Tierra no gira, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, ¿no? Es comparable, Hammer y Copérnico, digamos, estarían son fracturas como en un mismo nivel. Es muy trascendentales, ¿no? Que marcan bisagras. Y sabemos ya por la historia que todas las personas que han venido a generar esas rupturas, esos quiebres, han tenido una resistencia, pero bueno, también vienen preparados para eso, y sé que hay mucha gente que está atenta a eso y lo toma. ¿Cómo fue tus comienzos? ¿Cómo fue tu primera curiosidad para acercarte a este tema? ¿Qué sentías? Claro. Bueno, tenemos otro taller nosotros que ya lo vamos a traer seguramente, que es el de transgeneracional, ¿no? Tocamos acá en este primer taller, tocamos el transgeneracional, y siempre en el transgeneracional se estudia mi profesión. ¿A qué de qué vivo hoy? Siempre mi vida es una reparación de mis ancestros, por lo tanto se ve que en mi familia había una gran reparación. ¿Cómo es eso? Claro, yo me dedico a trabajar con emociones, a sanar emociones, ¿sí? O a enseñar a sanar emociones. Cada uno se sana por sus propios medios. En mi familia hubo mucho abandono. Mis padres mis abuelos maternos fueron abuelos totalmente ausentes, personas que eran como nada, o sea, eran personas que estaban ahí, por ejemplo, daban de comer, pero nada más. Y sus hijas, que eran mis tías, se criaron así, con padres que no eran padres, eran como compañeros que te daban de comer, suponete, ¿no? Mi papá tiene un padre, mi abuelo, era un hombre muy duro, muy golpeador, maltratador con mi papá, y muere cuando mi papá tenía 5 años. O sea, ya hay la muerte es un abandono, es un tipo de abandono. El niño percibe la muerte como un abandono. Su mamá lo deja viviendo con otra familia, con unos tíos, porque eran muy pobres.
O sea, pierde a su papá y a su mamá al mismo tiempo. Y cuando vuelve a reunirse con su madre, unos años después, bueno, es muy maltratado, muy golpeado. Entonces hay un abandono emocional muy grande. Y bueno, y hay que ver para arriba qué pasó, porque si mis abuelos hicieron eso, es porque a ellos le han hecho lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces hay mucho sufrimiento emocional en mi familia. Y hoy a mí me toca trabajar con emociones. O sea, hay una reparación de emociones, ¿no? Yo comencé, o sea, yo siempre cuando me preguntan estas cosas, yo digo que toda la vida. Porque no te acordás cómo era antes. Claro, claro, pero hoy me doy cuenta, por ejemplo, que cosas que yo vivía en mi familia, hoy me sirven para hacer lo que hago, ¿no? Yo empecé a leer de muy chico, por ejemplo, metafísica. Mis primeros libros de metafísica habrán sido, qué sé yo, 17, 18 años más o menos. Después leí mucho a toda esta filosofía, que en esa época le llamamos espiritual, que no es, o sea, hoy yo creo que no es particularmente espiritual una cosa y la otra. Una cosa y la otra es tan espiritual una como la otra. Entonces, empecé a leer mis primeros libros, por ejemplo, de Deepak Chopra, y hace ya 15 años o un poco más. Y siempre con la pregunta, no sé quién soy, no sé a qué vengo a esta vida. Y más o menos en el 2011 empiezo a ver las primeras conferencias. Me había empezado a aprender en esa época. Yo soy profesor de yoga, dejo de trabajar, soy diseñador industrial y estaba trabajando en una fábrica de Córdoba. Dejo de trabajar ahí y me dedico a enseñar yoga en el 2011. Entonces ahí empiezo a tener tiempo de aprender mucho más. Estaba un poco investigando el tema en esa época del Ho'oponopono, conferencias de eso. Y claro, y tiene mucho que ver con la biodescodificación o la bioneuroemoción. Y empiezo a mirar mis primeras conferencias. Pasa un año, en el 2012 yo pongo un negocio, una dietética, y tengo mi propio lugar de yoga. Y empiezo, bueno, ya a involucrarme cada vez más en la bioneuroemoción, ya a mirar varias veces la misma conferencia, que en esa época Enrique Corbera era ya a bucear, digamos. Claro, ya claro. No te quedabas conforme sí. con el y otros, ¿no? Y otros. Enrique Corbera con otras personas también que hacen bioneuroemoción o biodescodificación. Y bueno, ya hice mis primeros cursos y era mi camino, porque yo no había terminado de hacer mi primer curso y me estaban llamando, había gente que me estaba preguntando cuándo volvía para tener una sesión de bioneuroemoción, ¿no? O sea que inmediatamente la gente empezó a venir a hablar conmigo sobre este tema. O sea, es como que era mi camino. ¿Lo sentiste ya? Sí, totalmente. ¿Cómo fue ese momento cuando vos decías que eras diseñador industrial? Cuando decidiste salir de ahí. La vida me sacó. La vida misma, yo siempre digo que estamos siempre ante bifurcadas, ¿no? Y bueno, para allá, y son esas micro decisiones, ¿no? Que vos decís, bueno, marcaron... Claro, bueno, mi noche negra fue en el 2009, por ejemplo, ¿no? Yo venía como sin saber qué hacer. Yo iba a un empleo, trabajaba, ganaba dinero más o menos en un lugar, más o menos en el otro, pero siempre encontraba una resistencia, encontraba exigencia, encontraba todas cosas que yo culpaba a mi exterior. En el 2009 llego al Toco Fondo y me acuerdo que fue, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Yo agarré una noche y dije, estaba viendo, me acuerdo, una conferencia de un señor que se llama Eckhart Tolle, que tiene un libro fabuloso que es El Poder de la Hora. Buenísimo. Y dije, bueno, si hay alguien allá arriba, que me muestre en el camino, porque no tengo ni idea qué hacer. Y ahí mi vida empezó a empeorar un poco más. Es como que tomé envión. Más sombra para... Sí, un poco más, claro. Es como que dijeron, bueno, yo siempre bromeo con esto, ¿no? Ah, ¿querés el curso acelerado? Tomá. Un entrenamiento intensivo. Claro. Y terminó en un empleo de Córdoba
eso fue en el 2010, o más o menos fines del 2010. Y yo termino, fíjate, el instructorado de yoga lo termino un domingo, suponete era 5 de febrero. Y sería el viernes 10 o el viernes 11, no, como sea, me despiden de mi trabajo de Córdoba porque había una reducción. Yo era de los mandos medios. A los ojos de digamos, del sistema como está armado, claro, pobre hombre. Un problemón. Yo agarré, me dice, la persona me llama, el dueño de la fábrica, me dice, mira, lamentablemente tenemos que prescindir de tus servicios. Y vos dijiste, gracias, esto es lo que estaba esperando. Porque yo no me atrevía a salir de ahí. Bien. Porque ganaba un buen dinero, porque no me atrevía a salir, no tenía miedo de salir. Y la vida me saca. La vida muchas veces, cuando nosotros no tenemos el valor de tomar ciertas decisiones, te obliga, claro, ya estás listo para acá no tenés que estar más, ahora tenés que estar acá. Bien, eso es estar en conciencia e interpretar las cosas que vienen, ¿no? Claro. A veces. Todo sucede para mi mayor bien. Eso es algo que a veces cuesta darse cuenta, ¿no? Porque uno a veces tiene pérdidas. Yo trabajo mucho con duelos, por ejemplo, gente que ha perdido seres queridos. Todo sucede como debe suceder y para el mayor bien de todos. A veces lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Claro, tenemos una tendencia como a recibir con mucha alegría las cosas que nos parecen buenas, que nos generan felicidad en el momento en que lo estamos transitando, y cuando son dolores o cosas que nos generan momentos de incomodidad, intentamos rechazarlas. Claro. Y bueno, y si creas permitimos, más dolor. Claro, eso genera más dolor, más esfuerzo, una resistencia que no tiene sentido, y lo que estamos haciendo es no permitirnos encontrar el aprendizaje de eso, ¿no? Exacto. Es que todo así tenía que ser. Vemos las pérdidas, cualquiera sea nuestras pérdidas, tanto sea pierdo mi trabajo, pierdo un valor, una propiedad, un dinero, lo que sea, o pierdo un ser querido. O sea, lo vemos como algo muy malo. Y en realidad, cuando uno lo mira desde el punto de vista más global, más universal, no hay ni malo ni bueno. Así tenía que ser. Si la vida me quita cosas, por otro lado me da cosas. Y los seres que parten son seres que cumplieron su tiempo, que mostraron lo que había que mostrar, aprendieron lo que tenían que aprender y parten. O sea, nadie se va a ir antes ni después de lo que tenga que irse. ¿Sí? Yo trabajo mucho, por ejemplo, con pacientes con enfermedades de riesgo de vida o que tienen pronósticos, ¿no? Y es asombroso cómo los pronósticos médicos fallan. O sea, una persona con la que estoy trabajando, por ejemplo, en diciembre le dieron no más de 30 días, diciembre del año pasado, o sea, ya pasaron 6 o 7 meses, o sea que no iba por ese lado, ¿no? Hay una frase que dice, el imposible es solo una opinión. Claro. Entonces también aprender a relativizar esas cosas. Una de las preguntas que dice en la plataforma del taller es si tenemos libre albedrío. Claro. Se habla mucho de esto. Sí. Hay una cuestión de esto, ¿no? A medida que nosotros pensamos que hay muy poco libre albedrío en este plano. Nosotros somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Por eso nadie es más espiritual que nadie. Es tan espiritual el Dalai Lama como alguien que se dedica a matar y a robar, por ejemplo. Son experiencias diferentes. Y no decimos si está bueno o está malo. A ver, que quede claro. O sea, a ver, para la ley humana, esta persona que mató tiene que ir preso. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, no hay duda de eso, ¿no? Pero ¿qué le saco yo a eso? El juicio previo. Le saco los prejuicios. La ley que se encargue de cómo tenga que ser. ¿Sí? Entonces... No hay condena desde nuestro corazón. Claro, exacto. Porque en realidad yo no puedo... a ver, mi intención es que el otro la pase mal. El otro para tu inconsciente no existe. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, es más o menos eso. Lo mismo. Pero claro, el otro no existe para tu inconsciente. Cuando yo deseo que al otro le vaya mal, ¿quién te crees que se va a golpear un pie? Yo mismo, ¿te das cuenta? Porque para mi inconsciente el otro no existe. Si yo juzgo con bronca y pienso en el castigo,
mi vida me va a dar un golpe, un dolor, una artrosis. Depende el nivel de mi... Claro, lo voy a traer a mi vida. Entonces, el libre albedrío es una cuestión que corresponde, creemos nosotros, en un plano diferente y que yo elijo entrar a una vida. Y en esta vida, en función de que yo tome o no conciencia de lo que estoy viviendo, voy a seguir repitiendo patrones y mi vida va a ser un círculo. Siempre paso, por ejemplo, viene alguien y me dice, todos los hombres son iguales. No, lo que usted se encuentra, señora. Ella está trayendo a su vida hombres de ese y hombres que le pasa lo mismo, ¿no? Te dicen, todas las mujeres son iguales. No, que está trayendo. Las que vos estás trayendo a tu vida, ¿no? Porque tenés que encontrar algo tuyo para reparar. Mientras no repares eso tuyo, vas a seguir en el mismo, claro. Cuando lo encuentro, ahora encontré una persona que... Digamos, el libre albedrío estaría entre elegir repetir o reparar. Claro, ¿no? Exacto, ni más ni menos. Bien. Es así. ¿Cómo generamos un síntoma? Es otra de las preguntas que se tocan en el taller. Sí, un síntoma se genera siempre por un impacto emocional, vivido en soledad, no le veo una salida y le pongo dramatismo a la situación. Bien. ¿Sí? Lo vivo con bronca o con miedo, pero con una emoción elevada, exagerada podríamos decir, ¿no? Y se produce en ese momento en el cerebro una huella que sale en un TAC cerebral sin contraste, es lo que Hammer encuentra. ¿Eso se ve en un estudio? En un TAC cerebral, sí, están los TAC. Si lo buscan en internet, relés de Hammer, y van a encontrar los TAC cerebrales donde se ven perfectos. Nosotros mostramos en el taller algunos TACs, donde se ven las huellas que queda en nuestro cerebro. De hecho, hay un mapa del cerebro a qué corresponde cada punto que se encuentra, ¿no? Esto le da mucho, digamos, el punto de vista científico, porque, bueno, como hablabas antes, por ahí muchas personas al no conocer consideran que esto es una cuestión de autoayuda o algo espiritual solamente, y no, estamos hablando de que tiene todo un sustento científico. Sí, por supuesto. Yo al principio te decía, intuitivamente mucha gente se dio cuenta de que todo lo que nos pasa es emocional. El doctor Hammer lo que le da se calcula que ha hecho más de 20.000 estudios con los TACs, documentando, él y un equipo por supuesto, ¿no? Documentando los casos y las emociones. Tiene varios libros escritos, tiene un libro muy grande. Lo que pasa es que es muy difícil de leerlo al doctor Hammer. El doctor Hammer es muy complicado de interpretar lo que él le escribe, ¿no? Entonces hubo gente que lo entendió, hizo metodologías un poco más fácil. Por ejemplo, Salomón Selam, que es maestro de Enrique Corbera, Enrique Corbera en persona, Claude Sabat. ¿Qué pasa con la medicina tradicional al encontrarse con esto? He visto de todo. Yo en un programa de radio estuvimos, y de hecho va a venir en esta semana, un licenciado en biología que, bueno, ha leído mucho y sobre todo la teoría de Bruce Lipton, y estuvimos hablando sobre esto, particularmente sobre una nota que había salido que se titulaba «Los pensamientos curan más que los medicamentos». Y bueno, y ahí pudimos comprobar que también, digamos... La gente llamada de ciencia. De la ciencia o de las, digamos, carreras tradicionales también están recibiendo esto con mucha alegría además, porque bueno, reconocen que de repente en las maneras tradicionales había una limitante, ¿no? Algo no es un reloj el cuerpo humano, no es un mecanismo con engranajes que hay que reparar, no funciona así. Hasta ahora se ha tratado de reparar el cuerpo humano, y el cuerpo humano no necesita ser reparado, se repara solo. La enfermedad para nosotros es algo que, digamos, en principio el concepto de enfermedad para nosotros no existe, para los que estudiamos la bioneuroemoción no existe. Lo que hay es una respuesta del organismo. Lo que llamamos enfermedad es una respuesta de nuestra biología a una situación determinada. Me estoy tragando una situación hace muchísimo tiempo, necesito hacer un estómago más grande, por lo tanto mi estómago va a hacer más células. Para hacer más células mi estómago tiene que hacer un tumor. Entonces me da una respuesta.
tengo que caminar a ese trabajo que odio y someterme a ese jefe, a ese patrón. Bueno, no te preocupes, dice mi biología. Yo te doy una solución. Te hago una artrosis de rodillas y no tenés que ir más. Claro, te tenés que quedar sentado en tu casa. ¿Te das cuenta? O sea, siempre va a haber una respuesta. Entonces, como es una respuesta biológica que yo he creado, de la misma forma puedo modificarlo. Está en mí la capacidad. O sea, lo que pasa que la ciencia, llamémosle tradicional, o la medicina hasta el día de hoy, viene como tratándonos así, como si nos han sacado el poder de curarnos a nosotros mismos. Claro, de repente de abordar el síntoma y el lograr el bienestar del paciente y no de repente de esto de ir al verdadero origen. Claro, exactamente. ¿Por qué ese síntoma llegó? ¿Para qué? ¿Para qué llegó? Claro, el para qué llegó, ¿no? Y llegó por una emoción. Entonces, bueno, yo he tenido en mi consulta médicos. Hace poco viene un médico joven, él es especialista en cuidados paliativos, o sea que está trabajando permanentemente con gente con enfermedades terminales, y vino hace poco también una médica que me la manda este médico, una amiga de él, una mujer ginecóloga, o sea que hay mucha apertura, ¿no? Sí. Inclusive psicólogas que vienen a las consultas o que están aprendiendo la bioneuroemoción. Así que bueno, hay de todo, y hay gente que literalmente se opone a esto, como pensando que es una cuestión o de creencia o de fe. Bueno, de ese tipo, ¿no? Paradigmas, yo creo que son paradigmas. Totalmente, que, bueno, que se están abriendo. En su momento fueron, digamos, útiles para sostener cierto sistema de creencias, y bueno, como todo tiene que ir modificándose. Eso sí. Como dice Wayne Dyer en la película El Cambio, lo que sirvió para la mañana no me servirá para el atardecer. Bueno, Mari, ¿cómo es esto de estar coordinando el taller? ¿Cómo lo conociste, Adrián? Y bueno, ¿cómo se dio un poco esto de estar acompañándolo? Bueno, yo a Adrián lo conocí en un grupo que pertenezco, del cual soy una de las coordinadoras. Y un día él daba una charla en Villa María y yo por Facebook le comento que bueno, para que vengas a hablar de eso a crecer. Y bueno, así fue como él vino a crecer y nos encontramos con que el tema el que él estaba dando era algo que nosotros ya habíamos visto cuando vimos las conferencias de Enric, y bueno, fue todo así como muy mágico. ¿Qué es grupo Crecer? Me interesa conocer un poco esto. Bien, somos un grupo de personas que trabajamos trayendo distintos tipos de profesionales y brindándoselas a la ciudad. Esto es todo totalmente gratuito, ¿no? Bien. Apuntamos al desarrollo integral de las personas. Bien. ¿Y coordinan talleres, actividades? En realidad es un solo día a la semana, donde antes la gente iba a dar charlas. Ahora queremos que sea un poco más interactivo, entonces hacemos talleres muy pequeñitos, pero bueno, la gente ya se lleva una herramienta y sabe cómo utilizarla, porque antes a lo mejor se llevaba la herramienta pero no sabía cómo aplicarla. Claro. Bueno, y así que este taller se va a estar haciendo en Marco Juárez. En Marco Juárez en realidad es el tercero que hacemos, nada más que en Marco Juárez ya hicimos 2 sanando el alma, entonces este tercero va a ser un poco más puntual a lo que es el transgeneracional, que es lo que hablaba antes Adrián. Bueno, en Armstrong va a ser el primer sanando el alma y vamos a ver cómo surge, qué repercusión tiene. Va a ser con mucho éxito porque hay mucha sed acá, mucha hambre también Bueno, la idea es si la gente se engancha y le interesa, bueno, seguir profundizando en el tema. Así será. Vamos a dar bien entonces la información para la gente. Dale. ¿Esto será el sábado? No, domingo. El domingo 19 a las 15 horas en punto. La idea es arrancar en punto porque es bastante extenso, son aproximadamente 4 horas de taller. Así que bueno, los esperamos. El lugar va a ser el bar 11 y 11. Bien, la gente tiene que hacer una reserva antes, ¿verdad? La idea es esa porque tenemos un espacio bastante reducido y como vemos que la gente está bastante interesada, bueno,
el que tenga ganas de ir, en lo posible que se compre la entrada anticipada. Perfecto, que se comuniquen directamente con los chicos del bar. ¿Hay un número? Sí, tenemos una persona que es Julieta, bien. Ella está vendiendo las entradas, el bien. Número es 15-674-066, ella tiene entradas en su poder para vender, bien. El costo de la entrada es de 200 pesos y vale aclarar que a las 2 horas de taller vamos a hacer un corte como para que la gente se distienda, no sea tan tedioso. Y bueno, vamos a compartir una pequeña merienda. Bien, perfecto. Bueno, también creo que esto va a generar también digamos, una sucesión de talleres, así que bueno, están bienvenidos acá en el programa cada vez que así sea para proponer estas actividades, porque creo que tienen que ver mucho con el concepto del programa de comunicar cosas que nos hagan sentirnos sanos y salvos, por eso el nombre. Claro. Así es que, bueno, bienvenidos siempre y, bueno, a disposición. Bueno, y ahí estaremos acompañándolos. La idea, el objetivo de todo esto es que nos demos cuenta de que el poder está dentro de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene el poder, creó una situación y así como yo la he creado esta situación, por ejemplo, de mi enfermedad, puedo volver hacia atrás. Siempre yo soy el que decide cómo quiero vivir, ¿no? Aunque parezca a mucha gente le cuesta creer esto, le cuesta darse cuenta, se resiste a retomar el poder de su propia vida, a ser, ¿no? El piloto. Claro, claro. Es más fácil si el otro me tiene que curar. Es tu responsabilidad mi vida, o del otro mi vida, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es que difundir la primera conciencia que hay que tomar es que yo soy el dueño de mi vida y el que ha creado su propia vida, he creado mi vida, por lo tanto puedo cambiar esa creación que hice, puedo crear otra cosa diferente a lo que vengo haciendo, ¿no? Un placer, realmente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y siempre bienvenidos. Gracias.